yo separo dos etapas de mi vida porque tiene que ver, una con mi infancia, la primaria, era una chica de clase media acomodada de la ciudad de La Plata y estudiaba en un colegio de monjas, y era muy buena alumna y hacía todo lo que una chica de clase media platense hacía, estudiaba, hacía deportes, iba a inglés, iba a cerámica, iba a las fiestas con mis amigas y me gustaba mucho el dibujo y dibujaba mucho, iba a talleres de plástica, de cerámica, de dibujo y era muy católica, y era muy practicante, iba desde chiquita a hogares, a ayudar y muy comprometida. No tenía ningún conflicto con la Iglesia Católica, ni con las monjas, ni con las autoridades, no era rebelde, nada. Era prácticamente la mejor alumna y no tenía ningún problema con eso. Y esta vocación por la cuestión artística fue que decidí cambiar de escuela y ir a estudiar en Bellas Artes, una escuela secundaria que tuviera que ver con el arte, ya que a mí me gustaba mucho dibujar y trabajar las cuestiones artísticas. Y ahí se da un cambio en mi vida importante. A los 13 años, cuando entro en la Escuela de Bellas Artes de la Ciudad de La Plata, una escuela que dependía de la universidad, en el año 72 entro a esa escuela, absolutamente politizada, muy movilizada, empiezo a descubrir todo un mundo absolutamente distinto. Mi familia era absolutamente antiperonista y así entré, antiperonista y católica, a la Escuela de Bellas Artes. Y ahí el mundo se me fue presentando distinto. Y con ese compromiso que yo tenía con el catolicismo, con los pobres, con los humildes, yo siempre recuerdo cuando en una de las tantas infinitas charlas de política que se daban en todo momento, que era lo cotidiano hablar de política y de las transformaciones y de la revolución, me doy cuenta que podía no haber pobres. O sea, con esa simplicidad que lo vi, que me lo trataron de explicar, que de acuerdo a que si uno trabajaba en la política y se cambiaban las cuestiones políticas, esto que yo hacía de ayudar, teníamos que transformarlo de otra manera para que no haya pobres. Y eso a mí me estalló la cabeza, fue revelador. Tenía 14 años, ¿no? 14, 15 años, 14 años. Y dije, yo quiero eso, yo quiero trabajar en eso, en que no haya pobres. Y entonces toda esa fuerza que ponía de colaborar en la iglesia y demás, la empecé a poner en las prácticas políticas que empezamos a interpretar en aquellos años, que eran variadas, que eran jornadas solidarias, que eran lecturas, que era ayudar a un barrio, que era ir comprometiéndose más con la realidad. Lo que pasa es que la realidad que empezaba a tocarnos era una realidad muy violenta, y esa sí es más difícil de interpretar. La militancia es dejar de pensar en uno mismo para ir pensando en forma permanente en el otro. Es correrte vos del eje central y pasar a ser un grupo, pensar en lo colectivo. Y a mí eso, hasta el día de hoy, me sigue enamorando. Lamentablemente, estábamos signados por estas cuestiones de tanta violencia. Pero si podemos hacer corrernos de ese eje, las prácticas de la militancia eran muy lindas, era la participación, era alegría, el compañerismo, el compromiso, el tener un objetivo que era el bien común, salud, educación, trabajo, ayudar. ¿Quién no puede estar de acuerdo en eso? Eso yo lo rescato. Y los compañeros solidarios que estaban pensando en eso, era muy lindo. Hoy, por suerte, creo que este relato mío los jóvenes lo pueden empezar a entender. Durante estos años pasados yo explicaba esto y me parece que no me entendían mucho. Hoy en día hablar de lucha armada efectivamente suena una cosa totalmente atemporal. En aquellos años no, porque nosotros no conocíamos periodos de democracia. Nosotros no valorábamos, ni apreciábamos, ni queríamos la democracia. Nosotros queríamos la revolución.
pero por un desconocimiento. O sea, nosotros nos criamos sin democracia. O sea, nuestra vida fue de golpe en golpe, los periodos democráticos muy débiles, sin participaciones políticas, con proscripciones, así que nosotros no conocíamos. Entonces, la cuestión de la lucha armada, teórica, vamos a decir, como estructura, no nos asustaba. Yo siempre marco un hito que a mí me marcó, que iba a ir mostrando la ferocidad, que en el año 75, en diciembre del 75, aparece colgado en un puente de la ciudad de Berisso un compañero muy querido por nosotros de la UES, Patulo Rabe, que yo había estado con él hasta el día anterior prácticamente, tenía 18 años, y lo fueron a buscar y lo mataron y lo colgaron en un puente. Ahí fue un indicio muy fuerte de que la edad no iba a ser un elemento para no venir por nosotros. Entonces, a quienes van a buscar en septiembre del 76 era a militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios, independientemente de haber ido o no haber ido a la marcha, ¿no es cierto? Que eso le da mayor complejidad histórica, en el sentido de que fueron a buscar militantes, no fueron a buscar chicos que pasaron por una marcha, nos fueron a buscar a nosotros, considerándonos enemigos políticos por participar de una agrupación estudiantil, ¿no? Entonces, bueno, eso era, o sea, y que ya se venía dando en todo septiembre, no solamente el 16, porque el 9 de septiembre ya había caído Gustavo Calotti y otros compañeros, Víctor Treviño. Hay otros compañeros tanto desaparecidos como sobrevivientes de todo ese episodio. Por eso hablamos, y si le damos ese nombre, es la detención sistemática de estudiantes secundarios, ¿no es cierto?, que es mucho más amplia, tanto en número de desaparecidos como de detenidos, y que con esta complejidad política, que éramos militantes políticos. El 16 de septiembre yo estaba en la Escuela de Bellas Artes. Es característico en Bellas Artes que se preparen fiestas para la primavera. Habíamos discutido mucho si las hacíamos, si no las hacíamos. Estábamos en eso, tratando de organizar eso, y me avisan que viene una compañera y me dicen que en la madrugada habían llevado a Claudia Falcone y a Clara Ciocchini, compañeras de la UES, compañeras mías que yo había estado hasta el día anterior con ellas, ¿no?, trabajando. Y ahí la verdad que, si bien todo este tiempo habían levantado y se habían llevado muchos compañeros, cuando me dijeron eso, la verdad que me asusté mucho. Y llamé a mi papá, que me venga a buscar a la escuela. Estaba muy asustada, y bueno, mi padre me dijo, bueno, nos vamos a algún lado, ¿no? Y yo cuento esto porque refleja la época, ¿no? Y yo le dije, yo no puedo dejar a los compañeros, yo me tengo que quedar, no puedo dejar a los compañeros. Eso era lo que se vivía, y el compromiso con que hacíamos las cosas. Y me quedé en mi casa, y bueno, en la madrugada vino una patota armada, encapuchada, en nombre del ejército argentino. Esta escena es como lo más conocido, que ya se sabe qué es lo que pasaba, y venían buscando un estudiante de Bellas Artes. Esto también es importante, porque venían buscando un estudiante secundaria, ¿no? O sea, no había duda de eso. Y aparecí yo, que no soy muy grande y era muy chiquita en ese momento, y dijeron, no, esta es muy chiquita, no puede ser. Y yo tengo una hermana más grande, hicieron levantar a mi hermana y le preguntaron qué estudiaba filosofía, y debe ser ella. Y dijeron, bueno, llevemos a las dos. Y él le dijo, no hay lugar en el auto. Bueno, entonces vamos a llevar a la de Bellas Artes. Y así fue como me detuvieron. Y me parece que en este relato hay muchas cosas, ¿no? O sea, a mí me vinieron a buscar por ser estudiante secundaria, no había duda de eso. Ahora, también se llevaban a mi hermana. Y que yo era chiquita no invalidó para nada que tenían que llevarme, porque bueno, para ellos uno era el enemigo, no era un estudiante, no era una chiquita, no era una joven, no era una chica, eras el enemigo político, y como tal te trataron. Nosotros sabíamos que esta placa la iban a mirar mayoritariamente chicos de 15, 16, 17 años, que, digamos,
iban, cuando miraban esta placa, a tener la misma edad que teníamos nosotros cuando estábamos acá. Y queríamos que cuando la miraran y la leyeran, pudieran entender que era una terrible injusticia que todos ellos no estuvieran vivos. Eso era lo que queríamos mostrar. Cualquiera de nosotros pudo haber sido uno de ellos, pero además, como pocas son las cosas que están ganadas en un país como la Argentina, definitivamente, que también cualquiera puede ser estos chicos, ¿no? Siempre le preguntamos a nuestros padres y a nuestros profesores qué pasó en los 70, esa época tan distinta de la nuestra y las que les cuesta tanto hablarnos. Y siempre nos preguntamos quiénes eran esos chicos que figuran en la placa, esos chicos que recorrían estas mismas aulas y este mismo patio. Yo creo que en algunas cosas nos parecemos, en otras no sé. Pero más allá de las diferencias hay algo que estoy segura que compartimos. Esas ganas de transformar lo injusto, esas ganas de cambiar el mundo.